su agüita, con su chiclecito, para que no se duerman y puedan captar la mayor información posible, ya que nos vamos a extender por lo menos 1 hora y media, 2 horas con estos dos temas. Ya, así que provisionense con agüita para que podamos comenzar. ¿Listo? A ver, 3 personas que me digan que ya están listos para iniciar. Sí, doctor, todo listo. Estamos listos. Sí, doctor, todo listo. Perfecto. Nelly Moreno, ¿qué tema vamos a avanzar hoy día? Perdón, Nelly Montaño, ¿qué tema vamos a avanzar hoy día? Talía, ¿qué tema vamos a avanzar hoy día? Ronnie González, ¿qué tema vamos a avanzar hoy día? Doctor, Anemia anemia de de la las enfermedad enfermedades crónica, doctor. crónicas y anemia Megaloblástica. macrocística megaloblástica. Va a disculpar. Perfecto, bien, Talía, está bien, son esos dos temas que vamos a avanzar, pero para poder entrar a hablar de esos dos temas, que están relacionados obviamente al mundo de las anemias, es importante que recapitulemos dos conceptos importantes. El primero es la clasificación de las anemias de acuerdo a sus índices hematimétricos. A ver, Talía, coméntame cuál es esa clasificación. Talía, ¿cómo se clasifican las anemias de acuerdo a los índices hematimétricos? Sí, doctor. Primero, el primer lugar, se clasifica, va a haber, 4 tipos de, por su morfología, doctor. Uno, eh, por el sexo. De acuerdo a los índices hematimétricos, ¿cómo se clasifican las anemias? ¿Quién desea contestar? Doctor, Ronnie. hipocrómica microcítica, ¿Ya? normocrómica, normocítica y macrocítica hipercrómica. Pueden haber macrocíticas hipercrómicas, ¿ya? Pero habitualmente suelen ser macrocíticas como tal solamente. ¿Ya? Entonces esa es la excepción. Bien, entonces primer punto, sabemos que es aquello. Ahora, el segundo punto, cuando hablamos de la eritropoiesis, ¿quién me puede describir el proceso de la eritropoiesis? ¿Quién me describe el proceso de la eritropoiesis? Doctor, es debido por dos células madre pluripotencial, que serían la miloide y la linfoide. Estas dos van a dar lo que es la célula progenitor. Esta célula progenitor va a estar con otro nombre, comprometida así en dos líneas celulares, y estas van a estar estimulando lo que son las colonias, que serían estimuladas por las interleucinas. Talía, pero exclusivamente de la eritropoiesis, si me puedes describir. Lo que sé yo, doctor, es que
A ver, vamos describiendo. Primero que todo parte de una célula pluripotencial de la serie mieloide. Sí, sí. De ahí van Luego, a dar, lo que son las células progenitor, ¿no ves? De las células progenitor. el De estas progenitor, ¿qué vendría a ser? serían las hijas de la célula de la madre Ya, pero pluripotencial. ¿qué se llaman de la serie eritroide? Mm, Romualdo, vos debes saber de memoria. UFC guión E, unidad formadora de colonias de la serie eritroide. No se olviden, los progenitores tienen el denominativo de UFC. Para los que le encanta ver las artes marciales mixtas, ¿no es cierto? De la UFC, acuérdense de aquello. UFC de la serie eritroide, UFC de la serie megacariocítica, de la serie granulocítica, monocítica, etc. Entonces, para todas las líneas celulares siempre hay una UFC. ¿Listo? Y de ahí, del progenitor da lugar a qué cosa, Talía. lo que serían los células precursores, doctor, que tiene un sufijo de blasto. Blast, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo comienzan en la serie eritroide? Eh, Doctor, estos células eritroides no van a estar activadas, pero a través de las interleucinas recién se van a activar estas ¿Cuáles células son eritroides. esos precursores? Rosa Tapia, ¿cuáles son los precursores de la serie eritroide? No hay Rosa Tapia. John Sebastián Medina, la misma pregunta, ¿cuáles son los precursores de la serie eritroide? No son los normoblastos y ¿Cuál es el orden? El orden, ¿cuál es? mm, hasta ahí nomás me acuerdo. Cindy Gohana, Eliseth Capareal, Julio Poma. Doctor, sería los hemociblastos de los proiroblastos, eritroblastos, No, los más completo tienen que ser. A ver, Adriana. Ya, tiene que ser doctor proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos. Después ya vendrían a pasar a ser las células en la sangre periférica, que vendrían a ser los reticulocitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, los reticulocitos, ¿no es cierto? Y todo este proceso de la eritropoiesis, ¿cuánto tiempo dura? de 5 a 7 días, doctor. De 5 a 7 días. Y para que se convierta de un precursor a reticulocitos, para que un reticulocito pase a ser glóbulos rojos, ¿qué tiempo demora? 24 horas, doctor. De 24 unos a 40. ¿Ah? 24 horas, días, Eliseth dice ¿cuánto? 24 horas, doctor. 24. Adriana, ¿cuánto dijo? de 1 a 2 días. 24 a 48 horas en realidad es
el proceso. Y todo el proceso en realidad puede ir de 3 a 5 días como hasta un tope de 7 días como mucho. El promedio es de 3 a 5 días que dura todo este proceso. Bien, ¿por qué les hice esos dos recordatorios? Porque cuando tenemos el proceso de la eritropoyetina, ustedes saben que tenemos materia prima para la formación de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, el común denominador en todo este proceso es la formación de glóbulos rojos. Y la materia prima para la formación de glóbulos rojos habíamos dicho que se necesita ácido fólico, ¿ya? Como materia prima principal. Y que también pueden, y que también parte la vitamina C como coadyuvantes y la eritropoyetina. ¿No es cierto? Entonces, todo esto necesitamos para la formación de un glóbulo rojo. ¿Listo? Y dependiendo la razón por la cual no se llegó a producir adecuadas cantidades de glóbulos rojos, o se perdió, o se hemolizó, o no se formó, o se detuvo el proceso, cualquiera sea el mecanismo, ¿ya? Entonces, yo voy a tener diferentes opciones de tratamiento, ya que no todas las anemias se manejan de la misma forma. Al final, ¿no es cierto? Las que son, por ejemplo, las anemias hipocrómicas microcíticas, que son las ferropénicas principalmente, se manejan con hierro, ¿ya? Y lo que vamos a hablar hoy, en este momento, relacionadas a las anemias macrocíticas, están directamente relacionadas con el ácido fólico y la vitamina B12. O sea, significa que en una gran medida su tratamiento se basa o en ácido fólico puro o en vitamina B12 pura o en una combinación de ambos. ¿Listo? Entonces vamos a ver de relleno cómo es que estas anemias macrocíticas megaloblásticas tiene que ver con el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, cuando tenemos anemias macrocíticas, podemos tener dos grandes grupos. Aquellas que están relacionadas con una disminución del ácido fólico, la vitamina B12, y aquellas en el que el ácido fólico y la vitamina B12 son normales. En este grupo de acá, habitualmente está el 95% de las causas, ya dentro de las anemias macrocíticas, y estas habitualmente terminan siendo megaloblásticas, ¿ya? Pero para yo catalogarla como megaloblástica, lo ideal siempre sería realizarla un aspirado y una biopsia de médula ósea para encontrar ciertas características orientativas de esta enfermedad. Ahora, cuando el folato y la vitamina B12 son normales, que solamente esto se da en el 5% de las causas, pues entonces debemos pensar en causas relacionadas a medicamentos o en los pacientes hepatópatas crónicos, hipotiroidismo, en algunos pacientes con aplasia medular, en los síndromes mielodisplásicos o en algunas situaciones de reticulocitosis. Pero nosotros en este momento nos vamos a abocar a este 95%, donde dentro de las anemias macrocíticas, el principal es la anemia megaloblástica. Entonces, para eso necesariamente tenemos que hablar del metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12. Ambos, en el proceso de su metabolismo, van a interrelacionarse. Necesariamente, para que pueda llegar
a su función principal, el ácido fólico, necesito de la acción de la vitamina B12. Eso quiero que lo hagan. Difícilmente el ácido fólico por sí solo, sin vitamina B12, va a actuar, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo las características del ácido fólico. Primero, que se almacena en el hígado y en los hematíes como poliglutamato. Se encuentran los vegetales frescos de hojas verdes, amarillas, legumbres, cereales, frutas, té, hígado, riñón. La leche materna posee cantidades suficientes para los lactantes, pero es escasa en contenido en la leche de vaca y en la leche de cabra, prácticamente nulo. De ahí de que aquellos bebés que en el campo no han podido ya dar de lactar las madres y no tienen una fórmula para poder ofrecerle y recurren a la leche de vaca, suelen tener características de disminución del ácido fólico en la infancia y la adultez. ¿Ya? Entonces, estos niños crecen prácticamente con rasgos de deficiencia de ácido fólico y con rasgos también de deficiencia de vitamina B12 y por lo tanto terminan haciendo igual anemias megaloblásticas. El requerimiento diario en el hombre va de 200 microgramos, en la mujer 180, en el embarazo 400 microgramos, de ahí que hay que dar suplementación de ácido fólico durante los primeros 3 meses del embarazo e incluso un embarazo bien planificado debería recibir ácido fólico 3 meses antes de la concepción. Durante la lactancia, 280 microgramos y en el primer año de vida, 3.6 microgramos por kilogramo día. Entonces, su demanda diaria del ácido fólico va a aumentar en enfermedades malignas, hipertiroidismo, porfirias, procesos hemolíticos, leucemia, alcoholismo, anemias hemolíticas, mielofibrosis. Significa que en toda situación en la que se pierda sangre por algún motivo, yo necesito más materia prima para la formación de glóbulos rojos. Eso significa que voy a consumir más cantidades de mi ácido fólico que tengo en el organismo. Lastimosamente, las reservas que tengo en mi organismo de ácido fólico son escasas, son de 10 a 12 microgramos. Y estos 10 a 12 microgramos fácilmente se agotan. Es por eso que yo suelo tener manifestaciones clínicas de deficiencia de ácido fólico más rápidas que de vitamina B12, que sus reservas son en un margen más amplio. En cambio de ácido fólico, el margen es estrecho, de 10 a 12 microgramos. Además de eso, tienen que saber que los folatos son destruidos por el calor y la luz y que se pierden por la cocción entre 50 y 95 grados, especialmente cuando los alimentos se hierven en grandes volúmenes de agua por tiempo prolongado. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen una sopa de verdura, que obviamente ha sido cocido todos estos ingredientes, todas estas verduras, a más de 50 95 grados, pues prácticamente están consumiendo un caldo sin ácido fólico, en otras palabras. Ahora, esto es lo que me interesa que conozcan. Sin embargo, vamos a ir repitiendo algunas láminas hasta que se logre comprender adecuadamente. En relación a la absorción del ácido fólico, habitualmente ingresa en nuestro organismo como poliglutamatos y deben ser absorbidos como monoglutamatos. O sea, significa que tienen que reducirse, ¿cierto? Entonces, hay una enzima que es la dihidrofolato reductasa que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Eso quiere decir que cuando yo ingiero ácido fólico a través de los vegetales, en el intestino, principalmente a nivel del duodeno y primera parte del yeyuno, ¿ya? Se van a absorber como metil tetrahidrofolato. ¿Listo? Se absorbe como metil tetrahidrofolato. Viaja por el torrente circulatorio y va hacia la mitocondria. En la mitocondria, este metil tetrahidrofolato tiene que desmetilizarse. Eso significa que tiene que salir el grupo metil y
tiene que convertirse en tetrahidrofolato. Se separa el grupo metil del tetrahidrofolato. Y esa función, ¿quién la hace? La vitamina B12. La vitamina B12, por lo tanto, desmetila al metil tetrahidrofolato y hace que se convierta en tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato vendría a ser la forma activa del ácido fólico. ¿Listo? Entonces, ¿para qué le sirve desmetilar a la vitamina B12? Para convertir la homocisteína en metionina, de un aminoácido hacia otro, para también interferir en la formación de otras proteínas. ¿Listo? Entonces, cuando este tetrahidrofolato comienza a actuar dentro de la mitocondria, lo hace para formar ADN en todas las células del organismo. En la médula ósea, el ácido fólico junto con la vitamina B12 se encargan de producir el ADN de todas las células sanguíneas, vale decir, de la serie roja, de la serie blanca y de la serie plaquetaria. Por lo tanto, cualquier alteración que haya en el metabolismo del ácido fólico y vitamina B12 va a repercutir en las otras dos líneas celulares. Entonces, una vez este tetrahidrofolato fue actuando en la mitocondria para producir ADN, se va a convertir en dihidrofolato. Entonces, este dihidrofolato, a través de la dihidrofolato reductasa, va a hacer que nuevamente este tetrahidrofolato se reduzca a dihidrofolato nuevamente, se vuelvan a unir dos moléculas de dihidrofolato, vuelva a haber reservas de tetrahidrofolato y de esa forma todo el tiempo haya la forma activa del ácido fólico para producir ADN. ¿Ok? Entonces, eso significa de que el tetrahidrofolato entra por una parte para formar ADN. Ahí se consume y cambia a dihidrofolato. Por lo tanto, quiere decir que una de las formas de diagnosticar anemias megaloblásticas no es dosificando el ácido fólico y vitamina B12, sino que aquí le voy con un adelanto. Sí, un adelanto que es la homocisteína. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo vitamina B12, pues entonces no se desmetila el metiltetrahidrofolato y por lo tanto la homocisteína queda aumentada, ¿cierto? Porque no se va a convertir en metionina. Entonces, de ahí que una de las pruebas diagnósticas hoy en día para las anemias megaloblásticas secundarios a déficit de ácido fólico o de vitamina B12 es la homocisteína. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir viendo. Aquí lo mismo. A través de los vegetales verdes entra el ácido fólico como poliglutamato y necesita reducirse a monoglutamato. Para reducirse a monoglutamato significa que se tiene que hidrolizar. De ahí que viene su nombre tetrahidrofolato. Significa que 4 moléculas de hidrógeno son reducidas a glutamato, entonces es por eso que ya no es poliglutamato, sino se convierten en monoglutamato. Y esa forma de monoglutamato se llama metiltetrahidrofolato. Ingresa a la mitocondria y esta molécula tiene que desmetilizarse. Y eso lo hace la vitamina B12. Lo desmetila y se convierte en su forma activa, tetrahidrofolato. Entre tanto que al captar este grupo metil, la homocisteína, se convierte en metionina. ¿Ya? Este tetrahidrofolato se va a convertir, después de usarse por la formación del ADN, en dihidrofolato. Como no va a ser solamente una molécula de tetrahidrofolato que va a estar ahí, entonces al reducirse, entonces 2 moléculas de dihidrofolato se van a unir nuevamente para que de esta manera nunca falte la forma activa de tetrahidrofolato y de esa manera de forma constante se esté produciendo el ADN. De nuevo, ingresa el ácido fólico, ¿no es cierto? Se absorbe como monoglutamato, metiltetrahidrofolato, ¿ya? Luego, gracias a la acción de la vitamina B12, este va a pasar
a que la homocisteína se convierta en metionina, ¿cierto? Entonces, aquí esto para que lo entiendan de una forma mucho más rápida. Se desmetila, no se olviden, se saca este grupo metil gracias a la acción de la vitamina B12. Entonces, toda esta metilación se debe gracias a la vitamina B12. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas del déficit de ácido fólico? Pueden haber causas congénitas, como déficit de la enzima que emplean los folatos, reductasa, principalmente déficit de metiltetrahidrofolato reductasa, déficit de la dihidrofolato reductasa o una mala absorción congénita. Puede ser por ingesta insuficiente, como una dieta inadecuada, aquellas personas que comen pocos vegetales y frutas, o ingestión de leche de cabra, pues entonces, lastimosamente, el ácido fólico, su principal fuente son a través de los vegetales y de las frutas, ¿ya? Y el alcoholismo hace que se depleten las reservas de ácido fólico, la hemodiálisis crónica también hacen que al tener pérdidas sanguíneas por la diálisis continua, entonces, y yo no reponer la materia prima de ácido fólico, pues entonces entro en déficit constante de ácido fólico. Situaciones de hiperconsumo, como el embarazo, si no doy suplementación de ácido fólico, pues entonces se van a notar las carencias. La carencia principal va a ser repercutida en el feto, ¿no es cierto?, y en el nacimiento a través de defectos en el tubo neural, ocasionando lo que se llama la espina bífida. En los síndromes hemolíticos, que hay una rápida destrucción de glóbulos rojos, y por lo tanto yo necesito tener más cantidades de ácido fólico, vitamina B12, hierro, para nuevamente formar grandes cantidades de glóbulos rojos en respuesta a la destrucción que está ocurriendo. Pero como mis reservas de ácido fólico son escasas, entonces rápidamente entro en déficit. Lactancia, infancia, adolescencia, prematuros, procesos hemolíticos crónicos, psoriasis, el propio crecimiento, recambios celulares aumentados, hacen, ¿no es cierto?, que si yo no me suplemento con la alimentación, ¿ya?, o con tabletas, dependiendo la causa, entonces voy a entrar en un déficit constante de ácido fólico. Absorción defectuosa, ¿no es cierto?, el esclerosis tropical, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, mala absorción inducida por el alcohol o inducida por medicamentos, por ejemplo, aquello que inhibe la dihidrofolato reductasa. Aquí el principal representante es el metotrexate. De ahí que aquellas personas con problemas de artritis reumatoidea, lupus, o que por algún motivo tomen metotrexate, deben de recibir de forma complementaria ácido fólico, ya que el metotrexate va y bloquea el receptor de la dihidrofolato reductasa, y si no hay dihidrofolato reductasa, pues entonces no hay cómo nuevamente se vaya a formar más forma activa de tetrahidrofolato, y por lo tanto no hay formación de ADN. Si no hay formación de ADN, entonces pues se detiene todo el proceso de la formación de glóbulos rojos y la célula comienza a crecer, se vuelve macrocítica y termina siendo megaloblástica. Los antimetabolitos análogos de las purinas, como la cetoprina, inhibición de la síntesis de nucleoproteínas, como el fenobarbital con anticonceptivos orales y el alcohol. Bien, en resumen, entonces, como causas de malnutrición en niños y alcohólicos, el no consumo de vegetales en las gestantes, hemólisis crónica por mayor utilización, anticonvulsivantes, la fenitoína, su principal representante, o inhibidores de la dihidrofolato reductasa, su principal representante, el metotrexate. El cuadro clínico se va a instaurar en 3 semanas de deficiencia. Basta 3 semanas que la persona esté carente de ácido fólico, entonces vamos a comenzar a tener manifestaciones clínicas. Y esto depende de la edad. Si es en la embarazada, si es en niños, si es en adultos o si es en mujeres ancianas. Si los síntomas generales van a ser todos los propios de una anemia, con palidez mucocutánea, anorexia, decaimiento, etc.
Por ejemplo, en el embarazo va a afectar el crecimiento fetal y postnatal, predispone a partos pretérminos, ruptura prematura de membranas, toxemia del embarazo o defectos del cierre del tubo neural. Por otra parte, la inmunidad celular va a estar disminuida. Ahora, esto en lo que son los niños y adultos puede haber ictericia de la conjuntiva relacionados a procesos hemolíticos intra y extramedulares. Se comporta como un proceso hemolítico, pero en realidad no es una hemólisis como tal. Lo voy a explicar en un momento. En el resto de las personas puede haber lengua lisa por atrofia de las papilas, pérdida del sentido del gusto, sensación de quemaduras y color rojizo parecido al de frambuesa. Ahora, esto es importante sobre todo en las personas adultas, sean hombres o mujeres. El ácido fólico sobre todo se encuentra en todo lo que son las mucosas del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, en la mucosa del tracto gastrointestinal ya altera las vellosidades intestinales apareciendo diarrea, y en las personas ancianas mujeres en la mucosa vaginal, ocasionando resequedad vaginal y prurito y escozor constante. Entonces, de ahí que dentro del diagnóstico diferencial de las abuelitas, ya que tienen demasiada resequedad con dolor, debe plantearse también la deficiencia de ácido fólico. Además de que en las personas mayores, las viejitas, suelen tener también de forma secundaria deficiencia de vitamina B12, porque la vitamina B12 se encuentra en las proteínas, y las proteínas están en los alimentos de origen animal, vale decir las carnes, y los ancianos habitualmente ya no tienen dientes, por lo tanto no mastican y no comen carne. Entonces, al no consumir carne, pues disminuyen la producción de vitamina B12, se agotan sus reservas, comienzan a tener manifestaciones neurológicas y de forma secundaria afecta el metabolismo del ácido fólico, teniendo también problemas digestivos y de la mucosa urogenital y vaginal. A nivel urológico también tienen molestias, picazón en el meato uretral. En relación a la vitamina B12, este se absorbe a nivel del ilion terminal. Sus requerimientos son de 2 microgramos día, los recomendados son 3. Miren, sus depósitos son de 2 a 5 miligramos. En cambio del ácido fólico, ¿cuánto era? ¿Sus depósitos? Ya se me olvidaron. De 10 a 12 microgramos, doctor. Eso, muy bien. De 10 a 12 microgramos. O sea, así de poquitito. ¿Ya? Entonces, esto obviamente más rápido se va a agotar. ¿Listo? Entonces, depósitos de 2 a 5 miligramos. ¿Esto qué es importante? Se destruye la vitamina B12 en condiciones alcalinas, pasteurización y altas temperaturas en presencia de vitamina B2. Perdón, en presencia de vitamina C. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes han debido ver comúnmente en las salas de emergencia, llega cualquier paciente que esté deshidratado, colóquele 2 ampollas de complejo B más una ampolla de vitamina C. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto? ¿Han visto eso? Sí, doctor. Cierto, eso es muy frecuente, ¿no? Pero, sin embargo, la vitamina B12 en altas temperaturas y en presencia de vitamina C se destruye. Vale decir que ese suero ni siquiera ya tendría vitamina B12, solo vitamina C. Ahora, ¿cómo es todo este proceso de la absorción de la vitamina B12? Primero, de que la vitamina B12 se encuentran en las carnes. Y en las carnes, ¿no es cierto?, la vitamina B12 se llama cianocobalamina, es el otro nombre de la vitamina B12. En la boca, cuando ingresamos un alimento, una carne, ya, esta cianocobalamina presente en esas carnes se va a pegar a una proteína R presente en la saliva, la famosa proteína R. Esta proteína R va a llegar hacia el estómago, ¿listo? Y va a ser
una disociación de la cianocobalamina con la liberación de esta cianocobalamina gracias a la acción proteolítica de las enzimas digestivas, vale decir, del ácido clorhídrico, de la pepsina, etc. Se libera de esa proteína R, ¿ya? Se libera de esa proteína R e inmediatamente, ¿ya? Pasa al que se llama, liberarse factor intrínseco, pero este factor intrínseco todavía no se une a la cianocobalamina, sino más bien que la proteína R, pero ya presente a nivel del duodeno y parte del estómago, ¿ya? Se une a los ácidos biliares con la proteína R y la cianocobalamina. Eso quiere decir que esta bilis que está presente a nivel del duodeno, ¿listo? Va a tener otra proteína R con cianocobalamina presente en las que proviene de los alimentos. Ahora, es recién acá en el intestino, gracias a la liberación de secreciones pancreáticas, donde las proteasas pancreáticas van a degradar esta proteína R de la bilis para recién acá liberar a la cianocobalamina durante aproximadamente 10 minutos y recién acá ya la cianocobalamina se va a unir al factor intrínseco. ¿Qué les quiero decir esto? Que no es en el estómago que la cianocobalamina se une al factor intrínseco. Recién ese es acá en el duodeno gracias a las proteasas pancreáticas. Entonces, una vez este factor intrínseco es unido a la cianocobalamina, va a viajar a través del intestino hasta llegar a donde al ilio. En el ilio es donde este factor intrínseco y cianocobalamina tienen receptores, ¿ya? Receptores para la cianocobalamina con el factor intrínseco. ¿Para qué? Para que aquí en la sangre, ¿listo? Lo esté esperando la transcobalamina, el transportador de la cianocobalamina. ¿Para qué? Para llevarlo hacia la célula. En la célula va a agarrar, va a haber receptores también para la cianocobalamina unido al factor intrínseco y lo va a liberar este factor intrínseco a la cianocobalamina. ¿Ya? Entonces, una vez lo libera, entonces la transcobalamina se va a salir nuevamente, ¿ya? Se va a unir a unas moléculas pequeñas de cianocobalamina, van a formar un complejo cianocobalamina con la transcobalamina y nuevamente van a hacer una circulación enterohepática donde a través de la bilis que trae un pequeño remanente de cianocobalamina, nuevamente va a ser liberada en el duodeno a través de otra proteína R de las sales biliares que van unidas a la cianocobalamina para nuevamente captar más moléculas que vienen en las carnes y seguir ese mismo proceso. ¿Listo? Entonces, todo este proceso habitualmente se da en aproximadamente 4 a 5 horas. ¿Listo? Las causas del déficit de vitamina B12 pueden ser trastornos congénitos como déficit del factor intrínseco, déficit de la transcobalamina 2 o déficit de la proteína R. No se olviden, proteína R tenemos en la saliva y proteína R tenemos en la bilis. ¿Listo? Esta proteína R presente en la saliva lo va a destruir, lo va a sacar los jugos gástricos. ¿Ya? Y esta proteína R presente en la bilis lo va a sacar las proteasas pancreáticas. Recién acá cuando lo saca, estas proteasas pancreáticas, la libera de esa proteína R a la cianocobalamina, es recién ahí donde se une al factor intrínseco.
Entonces, situaciones de ingesta insuficiente como los vegetarianos estrictos, lactantes de madres vegetarianas, dietas muy pobres en proteínas animales. De la misma forma, situaciones de hiperconsumo, el embarazo, neoplasias, hipertiroidismo, situaciones parasitarias o inducidas por medicamentos, colchicina, neomicina, el alcohol o inhalación de óxido nitroso son causas de deficiencia de vitamina B12. Por absorción defectuosa, desórdenes gástricos, como ausencia del factor intrínseco o la anemia perniciosa. ¿Alguien me puede decir qué es la anemia perniciosa? Cuando no hay una buena absorción de la vitamina B12 porque no hay factor intrínseco. No. ¿Qué es la anemia perniciosa? ¿Alguien sabe? Doctor, ¿no sería por la deficiencia de la vitamina B12, como dice ahí? No. ¿Qué es la anemia perniciosa? No estoy Es una diciendo que es una macrocítica. causa de déficit de vitamina B12. Disminución de los glóbulos rojos Falta de por falta de glóbulos absorber rojos. vitamina B12, doctor. No. Doctor, ¿no sería una insuficiencia de glóbulos rojos? No. Insuficiencia del intestino para absorber vitamina B12. No. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en el cual mi organismo desconoce a las células parietales, desconoce a los receptores del factor intrínseco y desconoce y destruye al factor intrínseco. Eso quiere decir de que si yo no tengo las células que van a producir factor intrínseco, no tengo el factor intrínseco y es más, ni siquiera tengo el receptor para el factor intrínseco, pues por lo tanto no va a haber quien transporte del duodeno hacia el íleo a la vitamina B12, por lo tanto no se absorbe vitamina B12. Es una enfermedad autoinmune. Esa es la cosa, es una enfermedad autoinmune. Pueden haber otros desórdenes intestinales, ¿no es cierto?, como cirugías, sobrecrecimientos bacterianos, insuficiencias pancreáticas, defectos ileales, lo principal acá, las resecciones ileales, y entonces aquellas cirugías grandes o traumas abdominales penetrantes con resección de ileo. Entonces, en esos casos, pues se ve toda la superficie de absorción o la mayoría de la superficie de absorción comprometida. Por lo tanto, la no absorción de vitamina B12 me va a llevar también a una anemia macrocítica. Entonces, miren, las células parietales, que es lo que van a producir factor intrínseco, ¿no es cierto? Este factor intrínseco se va a unir en realidad a la vitamina B12, pero esto lo va a hacer recién acá en el duodeno, ¿cierto? Y esto lo va a llevar hasta el íleon distal, donde ahí es donde se va a absorber. Sin embargo, cuando tengo yo una alteración en mi inmunidad, donde se libera una situación proinflamatoria y destructora y de no reconocimiento, entonces pues
se forman anticuerpos contra las células parietales. Anticuerpos contra las células parietales. Se forman anticuerpos contra el factor intrínseco. Se forman anticuerpos contra el receptor del factor intrínseco. Eso significa que por todos lados no hay cómo se vaya a absorber la vitamina B12 y menos unirse la vitamina B12 al ilion. Vuelvo a decir, la vitamina B12 por sí sola no puede llegar al ilion para absorberse. Tiene que hacerlo a través del factor intrínseco. Entonces, conociendo el metabolismo del ácido fólico, vitamina B12, que ambos siempre van juntos, sabiendo de que el fin común es la formación del ADN, ¿listo? De que las reservas de ácido fólico se acaban más rápido que las reservas de vitamina B12, de que el ácido fólico se encuentra en los vegetales, que la vitamina B12 se encuentra prácticamente en los alimentos de origen animal. Sabiendo todo eso, entonces va a ser más comprensible conocer la anemia megaloblástica. Y para eso tenemos que saber que cuando nos referimos a blastos, que era lo que estábamos hablando al inicio, estamos hablando de los precursores en la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos a la célula madre de la serie mieloide, luego acá tenemos a su progenitor como UFC, ¿no es cierto? De la serie, aquí también, de la serie eritroide. Luego vienen sus precursores, ¿no es cierto? Y los precursores son eritroblastos, normoblastos, policromatófilos, ortocromáticos, ¿no es cierto? Luego se libera de la célula su núcleo y se convierte en una célula joven llamada reticulocito, ¿cierto? Entonces aquí todo este proceso de acá de precursor tiene el sufijo blasto. Ahora el detalle va acá, que en todo este proceso hasta la formación del glóbulo rojo, yo tengo que tener todo el tiempo ácido fólico. ¿Listo? Tengo que tener ácido fólico y vitamina B12. El detalle va que cuando se está en la etapa de precursor, ¿listo? Cuando está en la etapa de precursor, es aquí donde se detiene todo el proceso. Es ahí donde se detiene todo el proceso, porque se agotó acá el ácido fólico. ¿Me entienden? Aquí se agotó el ácido fólico. Todo este proceso que va a tener lugar en la médula ósea, ¿cierto? Entonces, en la etapa de precursor es donde quedó todo el proceso. Entonces, por lo tanto, voy a tener poca cantidad de reticulocitos y voy a tener poca cantidad de glóbulos rojos, llamado anemia, por una parte. Por otra parte, las células que se van formando, ¿ya? Y van cambiando de forma, esta célula va a ir creciendo, ¿ya? Y como fenómeno compensatorio, esta célula se va a ir haciendo grande, esperando que en algún momento llegue más cantidad de ácido fólico y nunca llega. Entonces, su núcleo va a quedar, ¿no es cierto?, chiquitito, pero su citoplasma va a comenzar a crecer esperando que en algún momento llegue más cantidad de ácido fólico para que se igualen el núcleo con su citoplasma. Y es en ese sentido que aquí comienza a haber una asincronía núcleo-citoplasma. Y por una parte, esta célula que quedó en etapa de precursor va a ir y va a volverse ahí mismo en la médula ósea y se va a comenzar a acumular.
Entonces se comienzan a acumular grandes cantidades de precursores. Estos precursores se llaman megaloblastos. Significa que son células sanguíneas, glóbulos rojos grandes. Y como no hay ácido fólico, no solamente me va a afectar a mi serie roja, sino que también me va a afectar a mi serie blanca y me va a afectar a mi serie plaquetaria. Vale decir entonces de que estos pacientes a la larga van a terminar con pancitopenia por afectación global de la hematopoiesis. Por otra parte, mi organismo, dentro de la médula ósea, hay un sistema de control de calidad. Este sistema de control de calidad está dado por los macrófagos. Eso significa de que sabe mi médula ósea qué células están capacitadas para salir fuera de la médula ósea y cumplir una adecuada función a distancia. Y cuando ve por ahí una célula deforme, defectuosa, irregular, tortuosa, diferente al resto, comienza a destruirla. Y eso es lo que pasa con este tipo de células blásticas defectuosas. Comienza a destruirla. Y al destruirla va a liberar más protoporfirina, biliverdina y el producto dentro de la célula como la deshidrogenasa láctica. Y comienza a aumentar la biliverdina y comienza a producirse mayores cantidades de bilirrubina indirecta. Entonces, si hay más cantidad de bilirrubina y de predominio indirecto, el paciente se va a tornar histérico. Por otra parte, su deshidrogenasa láctica va a estar aumentada. Por otra parte, me va a afectar mi serie plaquetaria, mi serie blanca, voy a tener pancitopenia. Voy a tener aumento de la cantidad de células grandes defectuosas en la médula ósea llamado megaloblastos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es una anemia también hiporregenerativa porque mis reticulocitos están disminuidos porque pocos glóbulos rojos se formaron con escasa cantidad que tenía de reservas de ácido fólico en AB2. ¿Listo? No se olviden que el fin principal es formar ADN. ¿Listo? Entonces, estos megaloblastos, que son células precursoras de glóbulos rojos en la médula ósea grandes, consecuentemente los reticulocitos y los glóbulos rojos grandes. Por lo tanto, este tipo de anemias son macrocíticas. Forman el ADN como les acabo de mencionar. Entonces, como va creciendo esta célula, entonces hay una disminución en la multiplicación celular, el citoplasma crece, pero la división celular no se produce. Entonces hay una asincronía en la maduración núcleo-citoplasma. Esta es una característica laboratorial que pueden informar los bioquímicos. ¿Ya? Entonces ven ellos glóbulos rojos donde son grandotes y hay una discrepancia entre el núcleo y su citoplasma. Asincronismo de maduración núcleo-citoplasmática. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser en sí la anemia megaloblástica? Es un tipo de anemia, ¿ya? Resultado de la síntesis de ADN interrumpida. Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de anemia en el que se ve interrumpido el ADN? Ustedes me tendrán que decir una anemia megaloblástica. ¿Por qué no hay ADN? Pues porque no hay ácido fólico o vitamina B2. La cual esto refleja morfológicamente como una disociación o asincronía núcleo-citoplasmática. Entonces se produce una anemia macrocítica hiporregenerativa. No se olviden, hiporregenerativa obviamente no se comienza a producir más cantidad de glóbulos rojos porque no tengo materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Más ácido fólico, más vitamina B12. Entonces, por lo tanto, esto va a repercutir, como les mencioné, en las otras líneas celulares, la serie blanca y la serie plaquetaria. Por lo tanto, hay una afectación global de la hematopoiesis. ¿Ya? Porque el ADN que se produce, gracias al ácido fólico y vitamina B12, son de todas las células. ¿Listo?
Entonces el paciente termina desarrollando una pancitopenia macrocítica normocrómica. Entonces el megaloblasto en la médula ósea va a dar lugar a la macrocitosis y en la médula ósea, como les comenté, hay un sistema de control de calidad macrofágico que destruye estas células defectuosas. Entonces, si las destruye, significa que no se está produciendo adecuadamente las cantidades normales de glóbulos rojos. Cuando mi eritropoiesis no logra producir mis cantidades adecuadas de glóbulos rojos, entonces significa que no está siendo eficaz, por lo tanto, recibe el nombre de eritropoiesis ineficaz. Al tener muerte exagerada, entonces, de estos progenitores hemáticos, se libera, como les mencioné, exceso de protoporfirina, se convierte en biliverdina, mayor cantidad de bilirrubina por dominio indirecto y deshidrogenasa láctica. Entonces, se tiene el mismo marcador de los procesos hemolíticos. ¿Ya? ¿Cuál es el marcador de los procesos hemolíticos? La hiperbilirrubinemia, el aumento de la deshidrogenasa láctica, ambos. Pero ¿por qué no es un proceso hemolítico la anemia megalóblástica entonces? ¿Por qué? Porque los reticulocitos están disminuidos. En cambio, en los procesos de hemólisis como tal, hay una reticulocitosis, hay un aumento más bien en el aumento de los reticulocitos. Las hemólisis como tal se caracterizan por aumento de los reticulocitos. ¿Ya? En las anemias megaloblásticas, si bien hay ictericia, hiperbilirrubinemia indirecta, deshidrogenasa láctica aumentada, ¿ya? Que yo debo pensar también en el diagnóstico diferencial del proceso hemolítico, pero ¿qué es lo que lo diferencia? Y que yo tengo que pedir es los reticulocitos. Si está disminuido, anemia megaloblástica. Si está aumentado más del 3%, proceso hemolítico. Entonces, el déficit de cobalamina y déficit folato, como les mencioné, de la anemia hemolítica, 95%. ¿Ya? Otro 5% por fármacos, errores innatos de metabolismo sin explicación. Seguimos viendo las características morfológicas: disociación núcleo-citoplasmática o asincronía núcleo-citoplasma. Dos elementos más: hay una eritropoiesis ineficaz con deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora vayamos viendo las alteraciones secundarias distintivas del déficit de vitamina B12 con el de ácido fólico. Si es puro de vitamina B12, entonces las manifestaciones principales son neurológicas. Si es de ácido fólico, habíamos dicho que son más epiteliales y mucosas, ¿ya? Entonces, los síntomas habitualmente del déficit de vitamina B12 se van a instalar a los 3 o 4 años del déficit. En cambio, del ácido fólico a las 3 semanas del déficit. Hay una tríada habitual que está dada por palidez flavínica, conglositis y parestesia. En relación a las alteraciones neurológicas, el déficit de cobalamina produce una desmielinización continua, difusa y progresiva en los cordones dorsales y laterales de la médula, espinal. ¿Ya? Entonces, podemos tener diferentes grados, ¿ya?, de compromiso neurológico, desde leve, moderado a grave. Por ejemplo, leve cuando solamente hay parestesia, moderado cuando hay paresias, marcha inestable, y grave cuando hay paresias acentuadas, espasticidad, ataxia. ¿Listo? Un dato importante que tienen que saber es que el grado de compromiso neurológico no está en relación con la gravedad de la anemia. Puedo yo tener una anemia leve con compromiso neurológico grave. Puedo tener una anemia severa con compromiso neurológico leve. No hay relación de la gravedad de la anemia con la afectación neurológica. Ahora, ¿pero por qué hay síntomas neurológicos? Habitualmente, dentro de la neurona, ¿no es cierto?, se encuentra la L-metilmalonil-CoA, ¿ya?, que pasa el impulso nervioso a través de la membrana prosináptica a succinil-CoA. Y eso lo hace gracias a la cobalamina, a la vitamina B12, ¿cierto? Y si yo no tengo vitamina B12, entonces se me va a acumular
metilmalonil-CoA. Entonces, en otras palabras, lo que se me va a acumular es el ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico. Y al acumularse este ácido metilmalónico se convierte en un tóxico neuronal. Por lo tanto, al ser tóxico neuronal, las manifestaciones neurológicas se van a ir acentuando más. En otras palabras, el estudio principal para determinar la deficiencia de vitamina B12 se llama ácido metilmalónico. ¿Listo? Ahora, si yo junto ácido metilmalónico y homocisteína y ambos me salen aumentados, pues entonces el déficit es de ácido fólico y de vitamina B12. Ambos estudios debería yo idealmente solicitar para poder diagnosticar una anemia megaloblástica, ácido metilmalónico y la homocisteína. ¿Qué alteraciones neurológicas pueden haber? Desde irritabilidad a demencia, puede haber psicosis, esquizofrenia, somnolencia, coma, perversión del gusto, olfato, la visión, disfunción vesical, impotencia, hipotensión ortostática, pérdida de la viveza visual y de los colores. Y lo que les decía, el grado de implicación neurológica no se relaciona con el grado de la anemia. Ahora, cuando hay ambas deficiencias, tanto vitamina B12 como ácido fólico, pues entonces se mezclan las manifestaciones neurológicas. Entonces hay glositis, hay keilitis y hay diarrea. ¿Cuál predomina una de otra? Bueno, eso no significa de que ella tenga más deficiencia de fólico que vitamina B12. Ambos en realidad están relacionados. Los síndromes neurológicos están más relacionados a la vitamina B12, por lo tanto están relacionados también a procesos autoinmunes, la anemia perniciosa. ¿Ya? Otros hallazgos que se pueden tener en un extendido de sangre periférica, además de los megaloblastos, son la macrocitosis y los neutrófilos hipersegmentados, además de encontrar también pancitopenia. Bueno, entonces, eso básicamente son los estudios que hay que ver, ¿listo? Habitualmente el tipo de anemia es macrocítica, normocrómica, ya hay megaloblastos, normocromía, pueden haber cuerpos de Power Poli, ¿ya? Hay reticulopenia, deshidrogenasa láctica aumentada, aumento de la bilirrubina indirecta, elevación del ácido metilmalónico, déficit de vitamina B12, elevación de homocisteína, puede ser vitamina B12 o ácido fólico en déficit, y de forma secundaria puede haber elevación del hierro sérico y la ferritina, que es en realidad lo menos importante. Las dosificaciones separadas de déficit de vitamina B12 y de ácido fólico como que casi ya no se utiliza en la actualidad. En relación al tratamiento, cuando el déficit es puramente de vitamina vitamina B12, ¿ya? Donde predominan las manifestaciones, sobre todo neurológicas, entonces está en base a los preparados de cianocobalamina. El tratamiento curativo es el siguiente. Este esquema está prácticamente en la mayoría de los libros, donde habla en relación al tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. El esquema más utilizado con aplicaciones intramuscular de cianocobalamina es el siguiente: 1000 microgramos día por 2 semanas, luego 1000 microgramos semanal hasta que se normalice el hematocrito o la hemoglobina. Eso va a ser 4 semanas, y luego 1000 microgramos mensual por 6 meses. ¿Listo? Entonces, esa es la duración del tratamiento. Entonces, a raíz de esto que les estoy mencionando, yo les pregunto, ¿tendrá sentido colocar una ampolla de complejo B una vez cada 3 meses, cada 6 meses, cuando se le ocurra a una persona por sentirse simplemente débil? No tiene ninguna relación. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué en los preparados
farmacéuticos asocian diclofenaco con vitamina B12, con complejo B en general, ya porque se han hecho estudios donde pueden actuar ambos de forma sinérgica mejorando el dolor, su efecto analgésico. Eso sí se ha comprobado, ¿ya? Pero aquellas personas que administran colócate una pollita de 25.000 de complejo B, de senocobalamina, no hace absolutamente nada. Tengo que ver yo que haya manifestaciones de déficit de vitamina B12. Para ello tiene que haber macrocitosis, megaloblástica, de todo lo que hemos estado viendo tendrá que encontrarse además de manifestaciones neurológicas. Y el tratamiento curativo es este de acá. 1000 microgramos día intramuscular 2 semanas, luego semanal por 4 semanas hasta que normalice la hemoglobina y luego mensual por 6 meses intramuscular. ¿Ya? Ahora, si hay un cuadro neurológico moderado o severo, ¿listo? Se aplica 1000 microgramos día por 6 meses. Pobre glúteo, pobre glúteo. 1000 microgramos día por 6 meses. Ahora yo les pregunto, ¿y si fuese una anemia megaloblástica, cuánto tiempo será el tratamiento? Doctor, sería 2 semanas y después hacer unos estudios laboratorios. No, si es anemia megaloblástica, secundaria anemia perniciosa, la anemia perniciosa que es una enfermedad autoinmune. ¿Los procesos autoinmunes se curan? No, se controlan. Por lo tanto, si yo tengo una anemia perniciosa como causa de una anemia megaloblástica con manifestaciones neurológicas, el tratamiento es de por vida, con inyecciones intramusculares mensuales de por vida. De por vida. El de ácido fólico es mucho más fácil, el tratamiento es por vía oral, preventivo se utiliza en embarazo, lactancia, alcoholismo, patopatía, cuadros hemolíticos, entre otros. 1 a 5 miligramos día, de forma complementaria a la vitamina B12, se podría administrar, ¿ya? Pero siempre es importante también saber qué es lo que predomina en síntomas, si manifestaciones neurológicas o manifestaciones epiteliales o mucosas. ¿Listo? Cuidados en el tratamiento de las líneas megaloblásticas. Se puede utilizar simultáneamente pequeñas cantidades de hierro oral porque como van a tener pancitopenia se puede dar una pequeña suplementación. No iniciar tratamiento administrando solamente ácido fólico sin tener la certeza de que no hay déficit de vitamina B12. Si existe alteración neurológica, la dosis de vitamina B12 es mayor. Y en la anemia perniciosa el tratamiento es mensual y de por vida. Si ya les hubiese tomado examen, hubiesen errado. Pero como ya saben la respuesta, entonces saben que el tratamiento es de por vida. Bueno, así de sencillo ha sido este tema. Vamos a poner algunos casos clínicos. De 45 años de edad, antecedente de ser vegetariano, estricto desde hace 4 años y medio por indicación de un naturista. Al examen físico presenta trastorno de la deambulación y lengua de papilada. Los laboratorios muestran ese hemograma. ¿Alguien me puede describir ese hemograma? Su micrófono, por favor, chicos. ¿Quién me interpreta ese hemograma? ¿Quién me interpreta ese hemograma? ¿Quién me interpreta ese hemograma?
Es una anemia moderada, doctor. Paciente masculino, macrocítica y sería normocrómica. Hay una pancitopenia, doctor. ¿Qué más? Bueno, complicado paciente masculino. Perdón, paciente de 45 años con una anemia moderada, macrocítica, asociada a una leucopenia y plaquetopenia, que en conjunto vendría a ser una pancitopenia con macrocitosis. No sé por qué es muy complicado interpretarlo eso. Otro caso clínico, paciente 70 años, sexo femenino, encaminada para la investigación de anemia. Hemoglobina de 8, volumen corpuscular medio 105, ferrocinética normal. O sea, es una anemia moderada con macrocitosis. Llama la atención de hidrogenasa láctica 1100, niega alcoholismo de uso de medicamento y es portadora de vitíligo desde la juventud. Morfológicamente la anemia es macrocítica. ¿Cuál es la causa probable de la anemia? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede ser inducida por los medicamentos, doctor? ¿Por el metotrexate? Sí, metrotexate, el medicamento autoinmune. Pero si aquí dice niega alcoholismo o uso de medicamentos. Pero padece una enfermedad, doctor. ¿Perdón? Tiene una enfermedad autoinmune, doctor. ¿Cuál es la causa probable de la anemia? Déficit de B12. Causa probable de la anemia. ¿Una anemia perniciosa podría ser, doctor? ¿Por enfermedad autoinmune? ¿O no? ¿Por qué perniciosa? A ver. Refiere ser portadora de vitíligo, ¿no? Desde la juventud, pero no se medica, así que descartamos que pueda ser por ello. Excelente, excelente. Está muy bien su razonamiento, me alegra mucho. Donde hay una enfermedad autoinmune, hay que buscar otra enfermedad autoinmune. Y más si se presenta con estas características, necesito descartar que no sea debido a una anemia perniciosa. Para eso, ¿qué le voy a solicitar entonces para ver si no es una anemia perniciosa? Anticuerpo, antifactor intrínseco, doctor. Excelente, anticuerpo, antifactor intrínseco, ¿qué más? Y el receptor. Anticuerpos, anticélulas parietales. Bien. Otro caso clínico, paciente epiléptico en uso de difenilidantoína viene presentándose un mes astenia progresiva. Al examen físico está pálido en las mucosas y en el hemograma estas son sus hallazgos. ¿Quién interpreta ese hemograma?
¿Quién interpreta ese hemograma? Anemia moderada con pancitopenia. ¿Perdón? Una anemia moderada con pancitopenia. Es una anemia leve macrocítica con Anemia pancitopenia. macrocítica con pancitopenia, hiperbilirubinemia indirecta con reticulopenia y aumento de la deshidrogenasa láctica. Muy bien. ¿Cuál será la causa probable de la anemia? Déficit de B12, doctor. ¿Ah? Déficit de B12 por los reticulocitos. De la anemia. El fármaco que usa. Medicamentoso. La difenilidantoína es lo mismo que la hidantoína. ¿No es cierto? Entonces, ahora, si les pregunto, debido a déficit, ¿de qué vitamina vendría a ser más, en este caso, ustedes cuál me dirían? ¿Ácido fólico o vitamina B12? B12. B12, doctor. Ácido fólico. B12. ¿Por qué B12? Ácido fólico. Ácido fólico. La difenilidantoína, que es la hidantoína o fenitoína, lo mismo, ¿no es cierto? En los casos de anemia megaloblástica se produce porque bloquea la síntesis de ácido nucleico de la metiltetrahidrofolato. Entonces, por lo tanto, no llega a sintetizarse ADN. No es un problema de la vitamina B12, es un problema del ácido fólico. Así como el metotrexate bloquea, ¿no es cierto?, en el lugar de los receptores de la dihidrofolato reductasa. Causa farmacológica secundaria de déficit de ácido fólico. Y si fuera de ácido fólico, ¿qué estudios de gabinete le pedirían? Valores de metionina, doctor. ¿Cuál? Los valores de metionina. Valores. Hemocisteína, doctor. Homocisteína. Homocisteína, exactamente. Muy bien. Homocisteína, sí. Mujer de 70 años de edad llevada al hospital con cuadro de pérdida de peso. Al examen físico, la mujer está envejecida y está anémica. Queja de alteraciones de la marcha. Al examen neurológico destaca la presencia de Babinski bilateral, ataxia o ausencia de sensaciones vibratorias en los miembros inferiores hasta la cresta ilíaca. Ese es su hemograma, su laboratorio de química sanguínea. ¿Quién me interpreta ese laboratorio? Kimberly, interprete ese laboratorio. Anemia grave con pancitopenia y hiperbilirubinemia. Kimberly. Incompleto. Hiperbilirubinemia. Kimberly. Yesenia.
Ronnie, interprétese Una, de la... una anemia severa, doctor, macrocítica, asociada a pancitopenia. ¿Qué más? Elevación y elevación de la bilirrubina indirecta. Mm, Hiperbilirrubinemia indirecta con deshidrogenasa láctica aumentada y reticulopenia. Reticulopenia, está menos del 3%. ¿Cuál es la causa probable de la anemia en este caso? ¿Ah? ¿Será más déficit de vitamina B12 o ácido fólico? ¿Ah? ¿Será más déficit de vitamina B12 o ácido fólico? Ambos, B12, doctor. ¿Qué? Diría B12, B12, doctor, igual por los científicos. ¿Por? Por los síntomas neurológicos, doctor. Manifestaciones neurológicas severas inclusive. ¿Qué estudios de gabinete le van a pedir? ¿Qué estudio le van a pedir? metilmalónico. Ácido metilmalónico. Malónico. Propio del déficit de vitamina B12. Y también homocisteína, para ver si adicionalmente también no hay déficit de ácido fólico. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Doctor, ¿sería la sinocobalamina o la Cianocobalamina. ¿Cuál es el esquema curativo? 1000 microgramos por día por 6 meses, doctor. No. Doctor, sería 1000 microgramos por día por 2 semanas y luego ¿Qué día? esto se... ¿Por qué vía? vía intramuscular en la parte glútea. Intramuscular, listo, ¿qué más? 2 semanas. Luego, Luego 1000 microgramos en cada semana por medio de 4 por un mes. ya, Y luego por 1000 miligramos microgramos mensual por 6 meses. ya, perfecto. Y en este caso, Como es neurológico, microgramos día por 6 de meses. entrada 1000 microgramos día por 6 meses. Cuando ya hay manifestaciones neurológicas moderadas o severas, de entrada diario por 6 meses. Muy bien. El último. Paciente 43 años, sexo femenino, encaminada para la investigación de anemia. Ese es su laboratorio. ¿Quién lo interpreta? Talía, interprete. Interpreten el hemograma. Es una anemia moderada
¿Ya? Más. Con macro ¿Cuánto es el valor normal del volumen corpuscular medio? Creo que están teniendo problemas ahí. ¿Cuánto es el valor normal? 80 a 100. De 80 a 100 femtolitros. Si es más de 100 es macrocítica. Listo. Es una anemia moderada macrocítica con deshidrogenasa láctica aumentada y reticulopenia. En el extendido periférico se observan cuerpos de Howard-Hollis, ovalocitos y algunos megalocitos. Niega alcoholismo, uso de medicamentos, es portadora de hipotiroidismo de Hashimoto desde la juventud. ¿Cuál será la causa de la anemia? Causa de la anemia. ¿Autoinmune? Lo más probable que sea autoinmune, lo mismo que el anterior caso. Muy bien, ok. Relájense un poco, ahora vamos a hablar de las anemias normocíticas, normocrómicas, sobre todo relacionadas a los procesos crónicos. ¿Listo? Me voy a traer un vasito de agua mientras ustedes ahí despejen un poquito su mente, ¿ya?